Hermanos, con la iglesia primitiva, la iglesia naciente, hermanos, la iglesia primitiva comenzó la gran comisión. Hechos 1:8, ¿quién no conoce este verso? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vale repetir esta cita, léala conmigo, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta hoy sería, hermanos, ¿hasta dónde usted ha llegado? Se ha dicho, hermanos, que muchos anhelan ir a las etnias, ¿verdad? Ir a otros países. Señor, envíame a Cuba, envíame a no sé a dónde. Al otro lado del mundo a predicar. Y el vecino ni se ha enterado que usted es creyente. Amén. Qué lamentable. Necesitamos, hermanos, tomar el orden. Hermanos, aleluya, es bueno pretender hacer cosas grandes en el Señor porque se puede, amén, porque Él es grande, amén. Y más tenemos que decirlo, hermanos, si estamos invitando al Espíritu Santo para que nos ayude en todo lo que emprendamos. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, contar en la Biblia, hermanos, con Hechos de los Apóstoles, este libro, amén, que ya dijimos quién, hermanos, aleluya, lo escribió. Hermanos, todo encaja en su lugar preciso, hablando de Hechos. Este libro, hermanos, de Hechos de los Apóstoles, nos sirve, hermanos, de transición entre la vida de Cristo y la nueva iglesia. No sé si me hago entender, hermanos. Hay una transición entre la vida de Cristo, amén, y el inicio de la iglesia primitiva. Pero lo hemos venido leyendo. Era necesario, hermanos, que el hombre, hermanos, en este caso, el Jesús que se podía palpar, tocar, mirar literal, hermanos, ya no estuviera. Pero, hermanos, aleluya, que el Espíritu Santo que no se veía, y hay un coro que cantamos, ya hace días que no lo cantamos aquí, y aunque no lo vemos, hablando del Espíritu Santo, pero lo sentimos. Amén. Era necesario, hermanos, aleluya, que el Señor ya no estuviera física, literal, amén, ya no estuviera para que pudiera descender el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, este libro de Hechos, vuelvo a repetir, nos sirve de transición entre la vida de Cristo y la nueva iglesia. El libro de Hechos, hermanos, resume dicha historia, dando a entender que también el presente relato mostrará a Jesús en acción. Dicho de otra manera, hermanos, aunque Jesús ya no estaba físicamente cuando la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo maravilloso es, hermanos, que los portentos y milagros sucedían. Porque por boca de Jesús, en alguna ocasión Él lo dijo, mayores cosas harán. Amén. Mayores cosas harán. Hermanos, y eso es lo de no entenderse para muchos lo increíble. Como un Dios que no se ve, un Señor que no se ve, hablando de Jesucristo, hermanos, puede hacer cambios, puede hacer transformaciones, puede tocar vidas, puede sanar a un enfermo. Porque el Señor también sana no solamente el alma, sino también el cuerpo. Amén. Y sabe, hermanos, por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles resume, hermanos, esta historia, dando a entender que también el presente relato mostrará a Jesús en acción. Hoy la iglesia, hermanos, hoy la iglesia que somos, diga usted, yo soy la iglesia,
Si no es la iglesia, pues no diga, ¿verdad? Hoy la iglesia que soy yo, diga. Bueno, hermanos, hoy la iglesia en el presente tenemos, hermanos, ejemplo de los primeros creyentes. La misma confesión de Pedro. San Mateo 16, 16. Espero no equivocarme, amén, en esta cita y tenerla aquí. Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro, hermanos? Tú eres, dígalo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo podemos decir hoy sin temor a equivocarnos? Dígalo usted. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Pedro así lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, le aprueba a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué dice? No te lo reveló, ¿quién, hermanos? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos. Y hay muchos que dicen, bueno, en Pedro se va a fundar la iglesia. Amén. No es así, hermanos. Cuando hace el comentario, la palabra de Dios, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, da a entender o significa, hermanos, dónde estaba anclada la fe de Pedro, dónde estaba parado Pedro, hermanos. ¿Quién era su Señor? Cristo. Bueno, le da a entender a Pedro, bueno, esa roca, amén, sobre la que tú estás parado, amén. Nosotros como iglesia hoy en este tiempo, hermanos, si no estamos fundamentados en la roca que es Cristo, hermanos, cualquier viento nos va a tumbar. Hoy, hermanos, aleluya, leíamos, hermanos, con cuánta razón, y vale repetir la palabra de Dios, hermanos, precisamente en Hechos 5, si regresamos rapidito, hermanos, la lectura inicial, capítulo 5, verso 38 y verso 39, hermanos, que ahorita leíamos al inicio. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra de los hombres, ¿qué pasa, hermanos? Se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando ¿contra quién, hermanos? Contra Dios. Por eso, hermanos, todo lo que usted, mire, somos libres de proponernos hacer 1000 cosas, hermanos, y a veces hay, hermanos, caracteres, yo les llamo emocionalistas. No sé si usted conozca o es de las personas que en un momento de emoción y en cuanto a servir a Dios dice, yo voy a hacer, ¿verdad? Y lo pensamos, lo imaginamos y a veces hasta lo ventilamos. Amén. Pero realmente, hermano, el asunto no es comenzar y decir y pensar. El asunto aquí es, hermanos, es cuando nosotros, que quede claro, hermanos, y por eso venimos recalcando que la iglesia primitiva, hermanos, aleluya, su éxito, hermanos, y su bendición grande para lograr lo que ellos lograron y alcanzar hasta donde ellos llegaron, precisamente, hermanos, fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Déjeme decirle, ahí no va a haber falla. El Espíritu Santo, hermanos, cuando guía. Pero nosotros tenemos, aleluya, que dejar que el Espíritu venza en nosotros.
fuera todo egoísmo, toda vanidad, amén. Y todavía ni es pastor, ya está diciendo, un día yo voy a tener una iglesia grande y voy a tener músicos y oiga, castillos, amén, en el aire, diríamos. Pero la obra de Dios no es así, hermanos. La obra de Dios, los emprendedores, amén, de la Biblia, y hombres y mujeres, no solamente hombres, porque también hubo mujeres triunfadoras en la Biblia. Hermanos, no fue solamente porque solamente pensaron e imaginaron y nada más. No es solamente ni siquiera porque dijeron y nada más. Hermanos, se propusieron hacer y lograron cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús, pero sí guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy vemos, hermanos, aleluya, ministerios frustrados, caídos, solamente con el recuerdo, sí fue a la iglesia, fue al instituto bíblico, se preparó, pero está trabajando en una empresa. Se casó, se olvidó y a veces hasta se apartó. Terrible, terrible, ¿no cree usted? Porque no fue, hermanos, aleluya, de Dios. Se desvaneció. Por eso, hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros, meditando en todo esto, hermanos, podamos estar muy alertas. Bendito sea nuestro Dios. Pedro, hermanos, Pedro mismo testifica de Cristo como un testigo presencial de la gloria del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver estos versos, hermanos. Segunda de Pedro, dije, ¿verdad? Capítulo 1, verso 16 y 17. Estamos ahí, hermanos. Dígame. Ahí estamos en segunda de Pedro 1, 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como visto con nuestros propios ojos su majestad. Y verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Mire, hermanos, aleluya, el mismo Pedro testifica, aleluya, de la gloria de Cristo. Usted y yo no callemos en medio de las circunstancias, hermanos, es ahí donde nosotros vamos a manifestar y vamos a comprobar, hermanos, en realmente, hermanos, si en realidad somos creyentes, que estamos maduros, que hemos madurado y que estamos fundamentados, hermanos, aún en el momento difícil, en el momento de la prueba. Hermanos, qué maravilloso es saber que la iglesia primitiva, hermanos, posee, hermanos, la misma, aún en medio, hermanos, de la misma persecución, hermanos, pese a la misma persecución, no cesaron de anunciar el evangelio. Hoy nos preguntaríamos, hermanos, ¿qué motivaría a la iglesia primitiva para no parar de predicar? ¿Qué era el motor que los movía ellos? ¿Qué los movía, qué los motivaba a la iglesia primitiva para no parar de predicar? Y aún así, hermanos, la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba. Hermanos, quiero citar un antiguo dicho para lo que ahorita comentamos, hermanos, en cuanto a la iglesia que sufrió persecución, que no dudamos, hermanos, que aún vidas costaron, amén, por la causa del evangelio. Hay un antiguo dicho, hermanos, que expresa, escuche bien, que aún la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y volvemos a repetir Hechos 1:8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si esto fuera verdad, que yo lo creo que sí, lo creemos que sí, hermanos, que aún la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, a usted y a mí en el presente, hermanos, creo que no nos han hecho nada. Pero ¿por qué somos creyentes, hermanos, como de azuquita, verdad? Con la nada, hermanos, ya estamos sucumbiendo. Damos a entender, hermanos, aleluya, que Cristo no es nuestra roca, que Él no es nuestro fundamento, hermanos. En Cristo, hermanos, aleluya, la iglesia jamás será vencida. En Cristo. Por eso, hermanos, el apóstol lo dice con tanta razón. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Pablo. No dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy, hermanos, con lo de la pandemia, la falta de economía, esto y lo otro, hermanos, aleluya, viene una debacle tremenda, hermanos, y viene a repercutir, hermanos, en algunos creyentes en su vida espiritual, de más a poco y a nada a veces. Hermanos, y esto denota que no hay un fundamento firme. Hermanos, nada ni nadie nos podrá hacer frente, dice la palabra del Señor, cuando estamos fundamentados en el Señor, hermanos. Hermanos, decía yo, hermanos, que si la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, a usted y a mí no nos han hecho nada. Esteban, hermanos, es mencionado como el primer mártir cristiano. Amén. Esteban causó irónicamente el primer gran avance del cristianismo fuera de su base judía. Felipe, hermanos, le predicó, lo decíamos al inicio, a los samaritanos y cruzó las barreras raciales, hermanos, al ser el instrumento de la conversión de un funcionario de Etiopía. Solamente como ejemplo. Nosotros, hermanos, aleluya, hoy nosotros, yo no sé hasta dónde Cristo no pone límites. El límite quizás usted y yo lo estamos poniendo. El mismo Esteban, amén, ofrendó su vida por amor a Cristo. El mismo Felipe, hermanos, le predicó a los samaritanos cuando ciertamente judíos y samaritanos no se llevaban, no se veían bien. Yo no sé, hermanos, hasta dónde nosotros como iglesia, que deberíamos ser, hermanos, domésticos en la fe y hermanos en la fe, llamarnos unos a otros, hermanos. Hermanos, realmente no estamos practicando y no hemos cruzado esas barreras de diferencias, cual sea o como se llame. Hoy, hermanos, estamos denotando con estas acciones que Cristo no vive en nosotros, que su amor no vive en mí, que su amor no vive en usted. Escuche bien, hermanos. Felipe, hermanos, pese, hermanos, a esas diferencias de judíos y samaritanos, cruzó esas barreras raciales y es más, decíamos que fue el instrumento usado por Dios para la conversión de un funcionario de Etiopía. ¿Hasta dónde usted y yo, hermano, en el presente como creyentes hemos callado o hemos hablado de la verdad de Jesucristo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos sobre el tema, hermanos, el secreto de la iglesia primitiva. El secreto de la iglesia primitiva. Hermanos, el secreto de la iglesia primitiva, hermanos,
escuche bien, no estaba basada en formalismo o en ideales humanos. Hoy, hermanos, podemos llenar la iglesia, un programa, hermanos, grande, muy especial. La dirección así, las alabanzas, esto y lo otro, hermanos, programas, formalismos, ideales humanos y nada más. Hoy necesitamos realmente, hermanos, aleluya, la visitación del Espíritu Santo. Escuche bien, la visitación del Espíritu Santo. Hechos, hermanos, de los apóstoles documenta un cambio dramático en la fe. Lo que habían visto, hermanos, como un simple rama de la religión judía, pronto comenzó a abarcar a gente de otras religiones, razas y culturas, y eso me gusta. Hoy en día, mis amados hermanos, aleluya, hoy en día, escuche bien. No sé si sea la pandemia o no sé qué sea, pero hoy la iglesia hemos tomado una comodidad excelente. Hermanos, antes de que pasara mucho tiempo, hermanos, el centro de la actividad de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, hermanos, pasó, hermanos, de Jerusalén a la ciudad de Antioquía, y fue ahí donde se creó la palabra cristianos, lo cual indica, hermanos, cuán separada había llegado a ser la nueva fe. Nunca más volverían a ser considerados, hermanos, solo una cosa judía, porque así les llegaron a llamar, hermanos. Hoy a nosotros, no sé ahora si ya nos cambiarían, pero ya hace tiempo yo venía escuchando que los creyentes nos dicen los separados. Sí, hermano. Como que somos, amén, de alguna manera el estorbo en la tierra, y como que si el mismo Dios no existiera, ¿verdad? ¿Para qué existiría Dios y para qué dice que hay mal, verdad? Como que todo sería mejor. Pedro, hermanos, uno de los judíos más leales, históricamente, hermanos, expresó el dilema de esta manera, Hechos 11:17, y ahí lo dice. ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Hoy, hermanos, aleluya, quizás tú estás diciendo, yo no estorbo a la obra de Dios, porque aparte, pues yo soy convertido, yo recibí a Cristo y Cristo mismo lo dijo, el que con nosotros no recoge, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Desparrama. Hoy, en esta mañana, yo espero, escuche bien, que su estancia, los que estamos aquí presencial, pero aquellos hermanos o familias que están a distancia, vaya para ustedes también el llamado. ¿Qué podemos, ya para terminar, qué podemos llamar secreto de la iglesia primitiva? Decíamos, hermanos, casi al inicio, que el poder de Dios no es ningún secreto. El poder de Dios es una manifestación. Hermanos, la palabra de Dios no es complicada. Con Dios no hay secretos. Con Él no hay nada, hermanos, que nosotros no podamos saber. Su palabra, hermanos, es clara. Su palabra es entendible para el que la quiere entender. El que no la quiere entender es porque realmente, valga la redundancia, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero realmente, hermanos, si alguien llamara secreto
secretos, cómo la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, se mantuvo y caminó. Eso fue sin duda porque eran creyentes que tenían plena convicción quién era su Señor. Hoy en este tiempo, mis amados hermanos, en medio de estas circunstancias y otras que nos están diciendo que pueden llegar peores que esto, hermanos, lo único que nos puede sostener es el poder de Dios. Lo único que nos puede sostener es precisamente nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Por último, hermanos, en Hechos capítulo 10, y con esta cita cierro, hermanos, capítulo 10, versículo 9, cuando ustedes lo encuentren, dice amén. Capítulo 10 de Hechos y verso número 9. Recordamos, hermanos, este acontecimiento, hermanos, y que le sucedió a Pedro. Y vamos a leerlo, hermanos, porque vale la pena enterarnos cómo Dios, hermanos, a Pedro, él se sentía de alguna manera libre de pecado, amén, y que nada tenían que ver los gentiles con él. Mire lo que dice el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajo la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo entre sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Y el verso 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanos, esta palabra la podemos de alguna manera interpretar como Pedro de alguna manera tenía alguna diferencia de pensamiento. Cómo los gentiles podían tener de alguna manera la comunión con los judíos. Y hermanos, Dios le tuvo que dar una lección a través, hermanos, de este manto, amén, a través de todos estos animales que menciona aquí esta escritura, lo cual tipifica ciertamente, aleluya, y el Señor le dice claramente, amén: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Hoy en este tiempo, hermanos, aleluya, yo creo que no hay mucha diferencia, no debería haber mucha diferencia. Hoy nosotros, hermanos, no somos jueces de nadie.
Un día vamos a ser juzgados por Dios. Hermanos, y quiero resumir solamente diciendo, hermanos, que al igual que Pedro, hoy nosotros, aleluya, tenemos que, hermanos, luchar por nuestra salvación. Hoy nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación y realmente, hermanos, el secreto de la iglesia primitiva, si alguien le llamaría secreto, hermanos, no es otra cosa que obra del Espíritu Santo. Para que ellos avanzaran, para que ellos caminaran, para que ellos permanecieran, hermanos, no era otra cosa, hermanos, que obra del Espíritu Santo.